Jehová sea con ustedes. Vamos pues a dar inicio a nuestra reunión de este día y me permiten compartirles ya están viendo la presentación. Listo, ya se ve. Correcto. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Y lo que vamos a ver va a ser este tema, conocimiento. Bueno, me parece que es de lo más importante que nosotros tengamos un amplio conocimiento. Y vamos a ver esto por qué. Bien. Bueno, ya lo puse. Les iba a preguntar en qué nos quedamos en el estudio anterior. Si recordaban, cuál era el tema que estábamos viendo, o más bien donde nos quedamos. Nos quedamos por ahí donde estábamos viendo respecto de la pereza, algunos puntos de la pereza. Yo les comentaba a mis hermanos y sobre todo del tema anterior. Bueno, esta pregunta sí se las hago, a ver quién se acuerda. ¿De qué, en el estudio anterior, de qué estábamos hablando? ¿Cuál era el tema? ¿Se acuerdan? A ver, las mentes ágiles, Rocío, Gaby, Ruth. ¿Qué quería Dios de nosotros? Estábamos hablando de, sí, así es, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero específicamente del estudio anterior, estábamos hablando sobre las decisiones, ¿se acuerdan? De la importancia de cómo se toman las decisiones. Y haciendo un repasito por ahí, había 3 maneras como decidimos, que era... Yo me acuerdo de una. A ver, adelante, Gaby. Una es basada en la experiencia de las personas que Así nos es. rodean. Así es. La otra era... espérame. La otra era por nuestras propias experiencias. Exacto, correcto. Y la otra creo que era como guiada, pues no sé si lo voy a decir bien o mal, pero la otra era guiada como de la Biblia o del conocimiento que tenemos de la Biblia o algo así. Sí, correcto. Exacto. La más importante, que es la tercera, es la guía espiritual. Que acuérdense que les comentaba que a veces sentimos una corazonada o sentimos que esto debe de hacer. Y bueno, esto tiene su función porque nuestro Dios, decimos que habita en nuestro corazón, ¿no? En nosotros habita su espíritu. Bueno, Él es el que nos guía para que tomemos buenas decisiones. Así que, pues entonces, la más importante, ya estarán de acuerdo que es la tercera, que es la guía espiritual. Si nosotros todas las decisiones que tomamos las hacemos basados en la guía de nuestro Dios, créanlo que todo nos va a ir muy bien, todo va a ser perfecto. Pero no siempre lo hacemos. Generalmente, desgraciadamente, casi siempre es la primera que citaste, mi hermana Gaby, que es por la experiencia ajena. Que nosotros a veces nos da miedo tomar decisiones o no queremos comprometernos y buscamos a alguien que nos diga qué hacer o qué decir y qué decidir. Y pues en todo momento le estamos preguntando a alguien más, a nuestro más cercano, inclusive a veces hasta personas extrañas, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Cuál vestido? ¿Qué como? Etcétera. Entonces a veces, obviamente no siempre las decisiones tienen buenos resultados y a veces llegan
malos resultados y crean frustraciones. Pero esa frustración a veces va llevando cada vez más a una indolencia de no querer arriesgarse. Y esa indolencia, cuando se hace costumbre, se convierte en pereza. Y aquí yo le pongo que la pereza, bueno, se puede ver desde los puntos físico, mental o espiritual. Ya vimos qué es la pereza en el estudio anterior. Por ahí les estaba citando algunos textos de Proverbios que hablan de lo que caracteriza la pereza. Pero miren, aquí la pereza realmente, así una definición se podría decir sencilla, es que es la negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos de ocuparnos. Es decir, la pereza no necesariamente es no hacer nada, sino no hacer lo que tenemos que hacer. Ojo con esto, porque para muchos creen que la pereza es estarse echado todo el día absolutamente sin hacer nada. No, la pereza también es cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto es muy importante para nuestro estudio, porque miren, la pereza espiritual consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades y que más bien la persona se da o se entrega al placer o al ocio en detrimento de la atención a las obligaciones evangélicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pues nosotros estamos cansados para orar, para estudiar, nos tomamos un descansito, por ejemplo, para iniciar nuestros estudios, y curiosamente, mis hermanos, cuando empezábamos este sistema de las videoconferencias, yo veía que a los 2-3 minutos ya estaba lleno la parte de la lista, y hoy en ocasiones a veces pasan hasta 10 minutos y por ahí se sigue llenando poco a poco y lentamente. Ojo con eso, porque también eso lleva a la pereza. Esto es como un ejemplo. Pero hay muchas más. A veces la lectura de la Biblia se nos hace tediosa y pesada y preferimos a veces pues ver la televisión o hacer otra cosa, y eso también es pereza espiritual. Ahora, esto de la pereza, bueno, puede llegar uno a quedarse, a pasar toda la vida postergando aquello que sabemos de antemano que es vital, que es muy importante. Y a veces, hasta que llega la muerte, entonces la persona se da cuenta de su tremendo error, de que ha pasado la vida desperdiciando y no ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y bueno, esto es muy importante porque precisamente, mis hermanos, fíjense, vamos a empezar a leer aquí. Y a ver, alguien, si lo leen ahí, me ayudan a leerlo, Eclesiastés 10, del 14 al 15. Yo. Adelante, Rocío. El necio multiplica, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Eclesiastés 10, 14, 15. Sí, gracias. Si ustedes ven, el siguiente texto es Eclesiastés 10, 18. Bueno, el primero vamos a analizar esto. Dice que el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Qué quiere decir? A veces, pues el necio se la pasa nada más discutiendo tonterías, en pocas palabras, o para diciéndolo de una manera más concisa, más clara. Dice, ¿quién le hará saber lo que después de él será? Es decir, miren, nosotros no sabemos qué nos espera. ¿Qué nos espera al siguiente instante? ¿Qué va a pasar? Y muchas veces especulamos, o a veces tratamos de convencer a la gente, o nosotros mismos, de que vamos en el camino correcto y que tal vez lo que nos espera es algo bueno, es lo que esperamos. Pero la verdad es que no podemos saberlo, porque pues ya en reiteradas ocasiones hemos visto cómo solamente nuestro Dios sabe lo que va a pasar, lo que ha de venir. Y así lo decretó y así lo confirmó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, es claro que de alguna manera, como dice aquí, cuando se entra en esa necedad,
aunque por más que se hable y se diga, pues indudablemente que no se sabe lo que ha de ser después. Por ahí creo que hay un micrófono abierto. Gracias. Dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que yo les ponía por ahí una frase en donde decía que el que no sabe, el que no sabe qué quiere, nunca va a llegar? O cualquier camino lo va a llevar ahí. Total, no sabe qué quiere, así que no tiene propósito en la vida, no sabe por qué está caminando, por hacia dónde va. Entonces, de esta manera, vean cómo de la misma forma, cuando se entra en esta situación de pereza espiritual, realmente no sabemos cómo vamos vaya, no podemos definir nuestro rumbo ciertamente. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera ya sabemos, creo, y quiero compartirlo con todos ustedes, mis hermanos, que ya tenemos nuestro objetivo. Y si estoy mal, me corrigen. Es llegar al reino de Dios, alcanzando la vida eterna. ¿Alguien tiene algún propósito diferente? ¿O coincidimos todos? Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no es así? Entonces ya tenemos el rumbo trazado, ya sabemos a dónde ir. Así que no vamos a evitar caer en alguna necedad. ¿Y esto por qué se cae? Ahora sí, me ayudan a leer Eclesiastés 10:18, para no perder costumbre. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Miren, qué curioso y hasta se ve pues muy coloquial este pasaje de Eclesiastés, y dice, por la pereza se cae la techumbre. Ustedes dirán, ¿que habrá alguien tan perezoso que deja que se le caiga el techo encima? Pues créanlo que sí. A veces deja uno las cosas y anda a las carreras tapando goteras, poniendo botecitos ahí en la gotera o poniéndole algo por ahí al techo. O no me digan que a alguien no le ha pasado esto. Porque créanlo, mis hermanos, yo soy alguno de los que a veces van dejando y postergando las cosas, y ya al cuarto para las 3 quiero solucionar lo que con todo el tiempo, cumpliendo mis obligaciones y sabiendo lo que tenía que hacer, no lo he hecho. Por eso me llamó la atención aquí este pasaje de Eclesiastés, y que dice así, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Como todo un buen mexicano, mi hermano. Pues desgraciadamente así es, parece ser que nos caracterizamos en ese sentido. Mi versión? Sí, adelante. A los gazones se le cae el techo y al que no hace nada toda la casa. Pues sí, ¿ya ven? Entonces, bueno, esto es pues la consecuencia de las perezas. Y así pues, mis hermanos, aunque ya en otras ocasiones hemos estudiado, y de todo lo que hemos visto, vayan echando memoria, yo quiero destacar aquí 2 características, y sobre todo recordando el estudio que dio nuestro hermano Ricardo de las características del cristiano. Pero aquí estas son elementos muy importantes de la personalidad que nadie quiere tener, pero desgraciadamente son los más comunes, y estos son la ignorancia y la pereza. ¿Sí? Bueno, todavía no. La ignorancia y la pereza. Y estas características parecen hermanos gemelos, porque siempre, generalmente se aparecen juntos, aunque puede ser que se manifiesten de manera independiente, pero por lo general, siempre la pereza lleva a la ignorancia, o no permite que se salga de la ignorancia. Y ahorita vamos a ver por qué. Y lo más importante de esto es que
estas características cuando están en el hombre, en su personalidad, indudablemente lo van a llevar a la ruina. ¿Sí? Así pues, entonces, esto es lo que sucede. Como dice el 10:18, la pereza hace que el hombre caiga en la ruina. Ahora bien, decíamos pues que entonces una conclusión de esto es que la pereza lleva a la ignorancia, o bien, por la pereza no es posible salir de la ignorancia. Así que esto es más o menos, mis hermanos, como una introducción para lo que el tema realmente como se ha de desarrollar, y que está basado en que ustedes se han de acordar de que por ahí en uno de los estudios anteriores se hizo una pregunta. La pregunta realmente pues era muy interesante, pero más la respuesta que hubo de una de nuestras hermanas. Ya se acordarán, ¿sí? La respuesta es esta: no sé, no estuve ahí. Y a mí me parece muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque es un punto de sinceridad y de honestidad que debiera caracterizarnos precisamente a los cristianos. Porque eso es lo que Jesucristo nuestro Señor nos enseña. La honradez sobre todo, la honestidad. Y bueno, esto es precisamente porque muchas cosas de las Escrituras, o más bien muchas personas que predican, que conocen la Biblia, que la leen o que la tratan de difundir, a veces hablan como si estuvieran ahí. Yo he escuchado hermanos o predicadores o personas que hablan del reino de los cielos como si estuvieran ahí, como si lo estuvieran viendo, y cosas de nuestro Dios como si estuvieran platicando con Él, y como que si ya les hubiera dicho qué es lo que sucede, qué pasa. Y entonces, bueno, como especulación está bien. A ver, adelante, Verónica. Defiende tu punto. Sí, yo dije no sé, que no estuve ahí, sí, yo dije, pero me refería más que nada al hermano lo que me preguntaba. Sí. O sea, esa pregunta yo la verdad no estuve ahí, eso era sinceridad para mí, es nada más eso, o sea, sobre todo la sinceridad. Siempre he sido sincera con los cristianos, siempre. Claro, así es, y lo comparto totalmente contigo. Me diste un gran aprendizaje, porque eso es exactamente lo que tenemos que tener primero en cuenta. ¿Sí? No estuvimos ahí. Ahorita vamos a ver entonces cómo se va a desarrollar esto. Miren, alrededor hay 4 postulados, y a partir de esa, realmente dice, esa es la condición. En muchos eventos no hemos estado, no lo sabemos, pero no nada más de la Escritura, sino eventos de nuestra vida diaria. Muchas veces se habla de cosas que se suponen, que se creen, y sobre todo ahorita con las benditas o malditas redes sociales, vaya que se difunden noticias y dichos, pero a diestra y siniestra, y que no constan, y que salen las famosas fake news, que son falsas noticias, y es precisamente por esa falta de honestidad y de objetividad. Por eso yo me voy a centrar en esto, y mis hermanos, tal vez vaya un tanto lento, pero me parece muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos 4, vamos a decir así, respuestas o continuaciones de la respuesta que dio nuestra hermana Verónica. Y dice, no sé, no estuve ahí, pero, ahora sí, ya estoy generalizando, pero yo creo que, pero me dijo que, pero yo pienso que, pero dicen que. Cada una de estas, empezando por la de arriba. Yo creo que a veces nosotros decimos que no desconocemos un evento, pero nosotros creemos que fue así o que pasó esto. Eso denota la posición de la fe, de que aunque nosotros no conocemos, no nos consta, pero nosotros tenemos
o pensamos o lo fijamos en nuestra mente que así es porque nosotros lo creemos. Ojo con esto, mis hermanos, que a veces la fe, o más bien cuando estudiamos la fe, que tiene un origen irracional, no es consciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues a mí me parece que así es, y yo creo que así es, y cuando alguien me dice no, no es así, a veces nosotros nos ponemos a la defensiva. El siguiente dice, yo pienso que. Eso denota ya una deducción, denota inteligencia, que se está usando el intelecto o los conocimientos que se tienen para poder dar la respuesta, ¿sí? El tercero dice, me dijo que. Esto es que no sabemos qué pasó, pero alguien nos dice y le creemos a quien nos dice, ¿sí? Y el cuarto, dicen que, pues tampoco nosotros no estamos ahí, no sabemos qué pasó, pero todo el mundo está diciendo que la vaca se comió las flores. Así que dicen que la vaca se comió las flores. No sabemos, porque no lo vimos, no sabemos, pero cuando damos esa información decimos, es que la vaca se comió las flores porque todos dijeron eso. Pero a nosotros no nos consta, ¿sí? Nos entendemos por dónde va. Cada uno de estos postulados denota una característica muy especial. Vemos el primero, yo creo que denota fe. El segundo, yo pienso que denota un pensamiento deductivo, es decir, inteligencia. El tercero, me dijo que denota también confianza que se tiene en alguien específicamente. Porque muchas veces nosotros le preguntamos al que más confianza le tenemos, o el que nos parece más confiable, esa es la información que tomamos de ahí. Y el cuarto, dicen que denota en realidad credulidad. Es decir, lo que todos dicen, lo que todos hacen, eso nos parece que es lo correcto, que es lo que tenemos que hacer. Y esto es importante porque vamos a ver que retomando nuestro objetivo de la vida, que es poder alcanzar el reino de Dios, ya muchas veces se ha dicho, es más, para recordar, ¿alguien, mis hermanos, me puede decir cómo se alcanza el reino de Dios? A ver, de las que estaban ausentes, Tere, ¿cómo llegamos a alcanzar el reino de Dios y la vida eterna? Con obediencia, mi hermano. ¿Obediencia a qué? A nuestro Dios y haciendo las cosas que nos pide. Así es correcto. Eso lo decimos muchas veces, ¿no? Pero lo importante de esto entonces, para poder obedecer a Dios, tenemos que saber qué nos está mandando, ¿o no? Sí, mi hermano. Entonces, vean que necesitamos tener conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí es donde quiero llegar, que la importancia, pues, de que esta frase, muchos de los eventos de la Escritura, de lo que nos dice la Biblia, no los vamos a entender. No va a ser posible que nosotros los podamos deducir tan fácil. Entonces, ¿cuál de estas 4 posiciones podemos agarrar para tomarla? Porque ¿saben qué, mis hermanos? Ahí les va la noticia. Si nosotros agarramos la decisión correcta, llegamos al reino de Dios. Pero si agarramos la incorrecta, lo perdemos. Entonces se trata exactamente de eso, de perder o de ganar. Y para eso tenemos que agarrar la llave correcta. Nada más hay 2. ¿Sí? Es como cuando al niño, pero bueno, esto afortunadamente les decía que nosotros tenemos la guía espiritual para tomar nuestras decisiones. Lo que quiero hacer énfasis es la importancia de que nosotros podamos seguir esa guía. A ver, adelante, ¿quién es Tere o Lupe?
yo, mi hermano. Adelante. También dice en Juan 14, del 1 al 3, que no se turbe nuestro corazón, mi hermano. Ajá. Y eso quiere decir que no tengamos miedo, que tengamos confianza para poder ir a donde Él ya fue a preparar la morada. Así es. Sí, es correcto. Pero esa confianza la tenemos que adquirir, o más bien esa confianza se adquiere porque sabemos lo que va a venir, porque tenemos conocimiento. Entre más información tengamos, entre más conozcamos, podemos nosotros estar más seguros. Y esta es precisamente lo importante de esto, del conocimiento. Vamos a ver que el problema de esto es que, como les comentaba, muchas veces, a ver, adelante, Rocío. Ahí con mis compañeros de trabajo yo ocupo mucho una frase que es: el conocimiento da poder. Así es. Entonces, cuando tú tienes todas las bases para poder hablar, cuando te acusan de algo, cuando te dicen algo, tú puedes, con ese conocimiento, defenderte a capa y espada y sabiendo que es la verdad y que dijiste bien. Claro. Miren, precisamente, una de las cosas que los abogados tienen es que tienen mucha información, ¿o no? Y con eso pueden manejar los casos y al culpable hacerlo inocente y al inocente hacerlo culpable. Cuando tienen la información y la manejan. ¿No es así? Por ahí sí está, Meche. Bueno, sí, llevarse con ustedes, sí. Bueno, yo no tanto diría eso, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que la verdad, se conocen, ¿no? Los jueces, y ya se los he externado, ¿no? A todos ustedes, es una verdad relativa, ¿sí? Claro. La verdad legal, ¿sí? No la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, sí, pudiese incidir, ¿no? En lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que nosotros al comparecer, pues hacemos valer no una verdad legal, no la verdad absoluta, ¿sí? Así es, correcto. Entonces, pero esa verdad relativa está basada en argumentos que están fundamentados en información y que el contrario no la sabe. Entonces, la importancia pues de estar perfectamente bien informados. Y bueno, precisamente fíjense que en la Biblia es muy extensa y habla de muchos temas de toda la vida. Pero el problema que a veces es algo complicado y a veces no nos parecen muy claros los argumentos que aparecen en la Biblia. Pero por eso a veces no podemos ni afirmar ni negar nada. No importa a veces que parezca, o más bien a veces parece que nosotros ya le entendimos, pero no es muy afortunado afirmar algo si realmente, y sobre todo en la Biblia, les voy a explicar por qué. A ver, Tere, Lupe, otra vez. Se quedó la mano arriba. Sí, se me quedado arriba, perdón. Bueno, gracias. Sí, entonces les comentaba, esto aunque ya parece claro el argumento y que lo entendimos perfectamente, aún así, no podemos afirmarlo, porque en la Biblia siempre hay una nueva enseñanza. O dicho de otras palabras, siempre podemos adquirir más conocimiento o podemos perfeccionar ese conocimiento de las Escrituras de tal manera que esto va a ser, como les comentaba alguna vez, como el horizonte. Si nosotros vemos la línea del horizonte, pensamos que está a cierta distancia. Y si nosotros nos vamos acercando, siempre va a conservar la misma distancia. Si caminamos 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos. Si caminamos 1 kilómetro, se aleja 1 kilómetro. Siempre va a ser así. Y la Escritura, yo lo he visto de esta manera y quiero compartirles, mis hermanos, este criterio muy personal y esto lo hermoso para mí
de esto es que siempre voy a adquirir nuevos conocimientos, siempre voy a adquirir algo nuevo de la lectura bíblica, porque es una fuente inagotable de conocimiento, nunca se va a agotar, y bendito sea Dios que así sea, porque todos los días hay algo nuevo. Si no, imagínense en los 2000 años, poco más de 2000 años que tiene ya la escritura, o un poco menos tal vez, pero después de leerla en ese tiempo ya ya estaría agotada, como por ejemplo cualquier novela que la leen unas 10, 20 veces y ya se la saben y ya no le sacan nada y bueno, pero no, la Biblia se renueva día con día. Así pues que esto es muy importante porque es fuente inagotable de conocimiento. Ahora sí, en este sentido vamos a pasar a este texto de la carta a los Corintios, Primera de Corintios 13 del 9 al 12. ¿Alguien quiere leer? ¿Quieres leer? Adelante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo que es perfecto. Entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando fui hombre dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, en esta carta que el apóstol Pablo dirige a los Corintios, precisamente plasma esta idea, lo que hemos comentado aquí, respecto de la certeza con la que nosotros pretendemos pues conocer la Biblia. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas las entendemos claramente de la Escritura, pero hay otras cosas que nos van a llegar de inspiración, que nosotros vamos a sentir que deben de ser así. Esto no quiere decir que todo sea igual para todos. Sin embargo, dice, mas cuando venga lo que es perfecto, cuando alcancemos la perfección misma, es decir, cuando lleguemos a la línea del horizonte, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, la parte que medio conocemos y la parte que medio deducimos, esa ya no va a existir, ya nada más la que sí conocemos completamente. Así que, mis hermanos, ¿alguien podría tener idea de cuándo se alcanzará el horizonte? ¿Cuándo creen que se llegaría? ¿Alguien sería posible que llegara hasta la línea del horizonte? No creo, ¿no? No creo. Es imposible por la forma de la tierra. Así Vas a es. caminar y nosotros vamos a ir alejando y alejando. Es una ilusión como lo es la vida. La vida así es precisamente. Nunca vamos a alcanzar la plenitud de la vida, es decir, la perfección en esta vida, porque siempre se va a ir alejando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga lo perfecto es porque ya no es en esta vida. Entonces, mientras estemos en esta vida, mis hermanos, olvidémonos de poner, ahora sí voy a poner este término que se usa mucho, de dogmatizar la Biblia y decir las verdades y que pues predicarlas como tales. Porque en esta vida no es posible alcanzar lo perfecto. Dice más adelante Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere decir? Hoy nosotros somos carne, así que hablamos como carne, pensamos como carne y juzgamos como carne. Pero cuando dejemos esa carne, que seamos espirituales, ya va a ser otra cosa. Así que, mis hermanos, en esta vida nunca vamos a dejar de ser carne. Siempre vamos nosotros a juzgar, a hablar y pensar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras entrañas, porque eso es lo que somos. Pero va a llegar una ocasión, un día que ya no vamos a ser más carne. Pero olvidémonos que en estos ojos, este corazón, esta mente, lo van a recibir. No lo va a hacer.
Y afirma y concluye, ahora vemos por espejo, oscuramente. Así es como lo vemos, no de una manera muy clara. Hay muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero cuando esa perfección llegue, cuando nosotros seamos transformados, dice, veremos cara a cara. Porque hoy como somos, sí, ciertamente, en parte podemos conocer, pero cuando se manifieste ese día, entonces conoceremos a nuestro Dios así como Él nos conoce. Esto es lo que yo entiendo que en la idea que plasma el apóstol Pablo hacia los Corintios y que es de lo que nosotros estamos viendo, de que la Biblia hoy nos guía con esa parte que conocemos. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces qué sucede cuando nosotros, aún con, pues a veces nos quedamos en la literalidad de la Biblia y que pues en la gran mayoría, es decir, la mayor parte de la escritura no es de esa manera. Es necesaria la interpretación, pero en este sentido hay tantas lecturas como tantas interpretaciones. Y lo malo de ello es que, como hace rato decíamos, ahí están las instrucciones de nuestro Dios, ahí está la palabra de nuestro Dios que nos dice qué debemos de hacer para alcanzar su promesa. Pero tenemos que estar seguros que estamos entendiéndole correctamente, que no nos está diciendo que vayamos a la izquierda, sino a la derecha. Y en esto se me hace muy curioso, yo no sé por qué. A ver, mis hermanas tal vez me desmientan, pero las mujeres cuando dan direcciones, es muy curioso que le dicen a alguien, muévete a la izquierda, y lo que le quieren decir es que se mueva a la derecha porque están pensando en su lado izquierdo. Y luego le guían y dice, muévete a la derecha, y se mueve a la derecha, no, al otro lado. Pero no ven que al que están dirigiendo está de frente, y es como decía en el texto anterior, es como en un espejo. Esto lo he notado porque en algunas ocasiones he visto cómo mujeres que están dando instrucciones lo hacen de esa manera. Y es muy curioso, pero sucede. Entonces, bueno, de esta manera, entonces, la interpretación que nosotros damos es lo que entendemos de las instrucciones de nuestro Dios. Pero si vemos la otra gráfica, y la voy a poner, a ver, aquí en esta, vemos 4 posibilidades de respuesta, en las que se usa la fe, se usa la inteligencia, se usa la confianza o se usa la credibilidad, es decir, lo que todos hacen. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cómo pensamos que debemos decidir? ¿Cuál es la mejor opción? Porque a final de cuentas, mis hermanos, de esto va a depender cómo vamos a vivir nuestra vida. Y dice al respecto, vamos a leer este texto de Job 9 del 20 al 22, para que nos quede un poco más claro lo que estoy comentando. Al llegar buscaron que hace 9:22 también. ¿Te leo, mi hermano? Sí, adelante, por favor. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al limpio, él los consume. Bien, gracias. Miren,
Les explico el contexto, mis hermanos, porque es muy, muy interesante. Ustedes saben cómo el varón Job, pues recibió una prueba muy fuerte de nuestro Dios. Y cuando estaba siendo probado, pues le fue muy mal. Y fueron a consolarlo 3 de sus amigos, y uno de ellos precisamente le estaba diciendo que todo lo que le pasaba es porque él había cometido errores, porque se portaba mal. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el estudio anterior que dio nuestro hermano Pablo, decía en una parte de Éxodo, nuestro Dios le decía a su pueblo que si se portaban bien, si hacían todo esto, si lo consideraban, les iba a ir muy bien, que iban a tener mucho ganado y muchas bendiciones, pero que si lo dejaban, si hacían lo contrario, les iba a ir terriblemente mal. ¿Sí recuerdan? Bueno, es lo que le decía esta persona a Job. Y Job, dentro de todo lo que le contesta, y yo tomé esta parte del texto en que dice él, si yo me justificare, me condenaría mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mismo a veces pienso que estoy lo correcto, pues yo me estoy juzgando. Y a veces en la justificación propia podemos tener el error que nos va a condenar. Dice, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Ya vimos por qué, porque estamos susceptibles completamente de falla. Agrega, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Vean cómo él mismo se niega de lo anterior. Dice, si yo soy honesto, pues voy a quitar mis pensamientos, es decir, voy a dejar lo que yo pienso que sé. ¿Sí? Si yo quiero ser honesto, tengo que ser honesto y vaya, como dijo el filósofo, yo solamente sé que no sé nada. Y así como la respuesta que dio nuestra hermana Verónica, y dice, no sé porque no estuve ahí, eso es ser íntegro. Porque ahí como dice Job, si yo me justificara de alguna manera, tal vez me estaría condenando. Es decir, mi propia boca me condena. Ahí yo quiero recordarles, mis hermanos, que cuando el rey David cometió un gran pecado, un gran error, y el profeta le hizo esa pregunta, que qué castigo sería el que había cometido, pues un pecado similar al del rey David, sin pensarlo él dijo, ese merece la muerte. Y el profeta le dijo, pues ese eres tú. ¿Sí? Ahora, dice, si me dijere perfecto, pues esto me haría inicuo. Es decir, ya vimos cómo en la carne es imposible ser perfecto. Así que, como dice Job, para ser íntegro tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Esto se parece mucho a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Dice, despreciaría mi vida. Si yo fuese íntegro y honesto, ya no tengo que preocuparme por esta vida. Dice también, una cosa resta que yo diga. Esto es muy hermoso. Al perfecto y al impío, él los consume. ¿Saben quién es él? Benjamín, ¿sabes quién es él? ¿A quién se refiere Job cuando dice él los consume? ¿Se está refiriendo a Cristo? No. A Dios. Así es. Con esa ayuda. Es a Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el único que juzga con verdad y con certeza. Y juzga por igual al perfecto y al impío. Como él dice, no hay diferencia. Para ambos es igual. Entonces no importa tanto si nosotros pensamos que ya somos perfectos o que no somos perfectos, si nos preocupamos por eso, créanlo que a final de cuentas vamos a ser juzgados de la misma manera. Por lo tanto, entonces hoy nosotros tenemos una oportunidad de reunir toda esa información, de ver todo esto para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y que, pues
la fuente de esa información es la Biblia, es la palabra de nuestro Dios. Así que de ahí, solamente de ahí podemos extraer cuál es la senda que vamos a seguir, cuál es ese camino. De ahí vamos a formarlo. Entonces lo importante de todo eso es que si nosotros podemos entender y comprender cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, como dice, para que nos vaya bien, créanlo que vamos a tener una vida feliz porque Dios quiere que seamos felices. Vamos a vivir plenamente. No vamos a tener, pues tal vez circunstancialmente por esta carne imperfecta y por esto, podamos ciertamente tener pues los afanes de la vida, enfermedades, cansancio, hambres, etcétera, todo lo que lleva con la carne. Pero aún en eso nosotros podemos encontrar felicidad. Como nos decían en la disciplina militar, la satisfacción del deber cumplido. Créanlo que a veces en el dolor físico se encuentra la satisfacción personal y entonces nosotros nos sentimos felices porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. No importa las condiciones en las que terminamos. Créanlo, un atleta que logra llegar a la meta, llega cansadísimo, agotado, las piernas no lo pueden sostener, le duele todo el cuerpo, pero está feliz porque alcanzó la victoria. Entonces el dolor, la pena, el sufrimiento de esta carne, créanlo, que la fortaleza espiritual puede vencerla, podemos alcanzarlo, y eso es lo que vamos a ver para el domingo perfectamente, porque esto, pues se los voy a adelantar. Conocen una frase que dice mente sana en cuerpo sano. Pues algo de eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo vamos nosotros pues a ver la escritura para que tratar de clarificar nuestras propias ideas al respecto. Así que mis hermanos, bueno, pues que Jehová les bendiga y les guarde, y vamos a ver para el próximo domingo, y vamos a continuar con este tema.